Hola, hola familia Insight, espero se encuentren muy bien. Les habla Geraldine Mejía. Como todos los días que grabo video, estoy muy contenta por compartir estos minutos con ustedes. Ya me urge regresar a las charlas presenciales, pero este es un buen medio para poder compartir con ustedes información que les ayude a llevar de una mejor manera este proceso. Gracias por sus comentarios en WhatsApp, me sirven muchísimo y me gusta mucho tener ese contacto con ustedes. Como en todos los videos, yo quiero poner este video en manos de mi poder superior, que sea Él el que hable a través de mí, que mis palabras sean de bendición en sus vidas y también en sus hogares. Y sin más, vamos a entrar de lleno a este tema que para mí es uno de las bases para entender cómo podemos ayudar y ayudarnos durante este proceso de rehabilitación. Vamos a titular este video como enfermedad emocional. Y al decir eso, de repente suena bastante fuerte escucharlo, ¿no? Una enfermedad emocional, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿O por qué mi paciente lo tiene? Vamos a hablarlo en temas muy prácticos. A mí me gusta hablar con ustedes de una manera clara y de una manera sencilla para que ustedes puedan entender más la información. De repente voy a estar hablando en primera persona para que la información sea más clara y que ustedes tengan ejemplos de cómo poner esta información en práctica, que es el objetivo principal. Entonces vamos a comenzar. Algunos de los padres me han preguntado si sus hijos están enfermos o su familiar está enfermo de drogadicción. Y en algunos videos yo les he comentado que el consumo de drogas tiene una raíz más profunda, que sería la enfermedad emocional. Las emociones son algo que no se nos va a quitar. Nacemos con ellas y morimos con ellas, por lo cual creo que es importante que todos los seres humanos nos demos a la tarea de conocer cómo expresar nuestras emociones de una manera adecuada. ¿Se incluye la psicóloga? Claro que me incluyo. Yo también soy un ser humano y también he tenido que lidiar con muchas situaciones que de repente se escapan, ¿cierto? Escapan de nosotros, pero que la diferencia la hace el hacerse consciente y aceptar qué es lo que yo estoy sintiendo, qué me está afectando y de qué manera puedo yo expresar de una mejor manera mis emociones. ¿Cuál es la función de las drogas en la enfermedad emocional? Cualquier consumo, cualquier sustancia que sus pacientes estén utilizando tiene como función enmascarar una emoción y por ende los sentimientos que yo siento. Al utilizar una droga, yo evado esas emociones y entonces soy capaz de sentir menos angustia de la que siento. Entonces esa sería la principal función. Vamos a poner como que las drogas son la fuga, ¿no? Todas las personas, lo que les voy a decir a continuación, de repente no es nada sencillo aceptarlo, pero les pongo ejemplos para que me entiendan. Todas las personas tenemos en algunos momentos de nuestra vida desestabilidad emocional, es decir, creo que todas las personas llegamos a estar hasta cierto nivel enfermas emocionalmente y todos recurrimos a fugas. Los pacientes del Instituto Insight recurren a la fuga que es el consumo de drogas, pero todos podemos tener ciertas fugas. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado teniendo algún problema y entonces mejor en lugar de enfrentarlo, nos dormimos? ¿No? Y así se me olvida todo lo que estoy viviendo, al menos por un rato. O puedo fugar mi emoción en comer demasiado o en no comer nada. ¿Qué más podría ser una fuga? La neurosis, ¿no? Este estado de enojo constante, de gritos, y luego a las mamás se nos da mucho, que estamos lidiando con ciertas situaciones que nos provocan angustia y preocupación, y entonces la fuga es en los gritos, en el mal humor,
Entonces, con estos ejemplos yo quiero que entiendan que la enfermedad emocional, pues en realidad todos los seres humanos la tenemos, ¿no? Pero una vez que nos hacemos conscientes de esa parte, podemos entonces hacer algo diferente con ellas. Las emociones en la enfermedad emocional en nuestros pacientes son como si pusiéramos todas esas emociones en una licuadora, así, a ese grado. A lo mejor las de los familiares están como en una lavadora, es decir, girando, pero más lento, pero en el caso de los pacientes, veámoslo como que todas las emociones están en una licuadora y están revueltas y no saben cómo hablarnos o cómo expresar y canalizarlas de una manera adecuada, por lo cual han recurrido a la fuga, que es las sustancias. Al consumir, lo que hace el paciente es evadir todo aquello que lo está haciendo sentir mal. Y por ende, pues vienen los daños físicos, más daños emocionales y también espirituales, porque de repente cuando un paciente está en actividad, o sea, en consumo, podemos verlo como si estuvieran, llamémosle, muertos en vida, ¿cierto? Sin expresión, sin emoción o emociones muy desbordadas. Y como familia o como personas que los rodeamos, pues siempre queremos saber qué es lo que tienen y para ellos no es sencillo el hablarnos de ello. Y creo que en realidad para todos en algún momento de nuestra vida es difícil saber cómo nos sentimos. Por eso es que creo que es importante este video y que ustedes se den a la tarea de, al irlo viendo, ir analizando las experiencias de vida que ustedes tienen y también de ir, si es posible, aceptando cuáles son los cambios que tendríamos que hacer. Al educarnos en este aspecto, familia, va a ser más fácil para todos llevar este proceso. Y una vez que nuestro familiar se reintegre a nuestro hogar, pues el estar educados todos en el aspecto emocional va a hacer más fácil el proceso. Cuando las emociones no son expresadas por nosotros, el cerebro en automático la deriva a otra parte. Las emociones se pueden convertir en enfermedades, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sentido mucho enojo y entonces nos duele el estómago, ¿no? Porque no lo dijimos. O cuántas veces hemos estado tan angustiados que nos empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Por no expresar la emoción. Entonces en este video lo principal es entender cómo funcionan las emociones. Yo creo que no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son energía. Y la energía, ¿qué creen? Se debe de gastar, se debe de liberar en todo aspecto. Si mi emoción es energía, entonces yo tengo que buscar la forma de canalizar de una manera adecuada esas emociones para evitar que nuestras conductas estén basadas en una emoción que no sea la más sana. Vamos a pensar en esto. La intención del proceso de recuperación de su familia es lograr que ellos puedan controlar las emociones y no las emociones a ellos. Y aplica para todos, familia y pacientes. Entonces, para poder vencer emociones tóxicas que hemos estado manteniendo, es importante tener conciencia de que existen y de que nos afectan. Es decir, aceptarlas. Y como en todo proceso, la aceptación, pues es un problema, ¿cierto? Entonces, la intención de este proceso, familia, es que ustedes encuentren un equilibrio entre cómo se sienten emocionalmente y también cómo lo están expresando. A mí me gusta hacer una comparación de las emociones con las cuerdas de una guitarra. Ustedes han visto que cuando están tocando una guitarra, si las cuerdas están muy tensas, llega un momento en el que se rompen. Y si la cuerda está muy floja, pues de plano no se escucha, ¿cierto?
Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Hay que buscar un equilibrio en nuestras emociones para ser nosotros quienes las podamos controlar y no ellas a nosotros. De repente como personas somos esclavos de esas emociones, actuamos con base en ellas. Y de lo que se trata es de que sea al contrario, que nosotros seamos conscientes de saber qué emoción sentimos y cómo la vamos a trabajar. Pero para esto es necesario empezar por lo básico, ¿va? ¿Cómo le vamos a hacer para trabajar con nuestras emociones de una manera asertiva? Lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a aprender estrategias y habilidades que nos ayuden a afrontar y manejar adecuadamente esas emociones. ¿Para qué? Cuando nosotros hagamos esto, va a ser más fácil prevenir recaídas en nuestros pacientes. Con esto no quiero decir que somos responsables de esas recaídas, no. Quiero decir que si nosotros como familia nos educamos emocionalmente y ayudamos a nuestro paciente, pues bueno, va a ser menos probable que nuestro paciente en algún momento acuda otra vez a querer fugarse o evadir con sustancias adictivas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer para trabajar con nuestras emociones es identificar la emoción. Y a veces esto a lo mejor suena sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Les decía yo en el video anterior, ¿cuántas veces estamos enojados y lloramos? O estamos tristes y gritamos. O sea, nuestra emoción no es coherente con la forma en que la expresamos o la actuamos, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos de hacer es definir nuestra emoción. ¿Cómo me siento? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Feliz? ¿Aburrido? Hay muchísimas emociones, ¿de acuerdo? Pero primero le vamos a poner un nombre. Vamos a pensar en la emoción de tristeza. Si yo estoy triste, entonces lo tengo que expresar de esa manera. No puedo pensar que estoy triste y demostrarla estando muy enojada con todo el mundo. Entonces, una vez que yo ya definí que me siento triste, por ende voy a buscar la forma de expresarla de una mejor manera. Para esto siempre funciona, familia, hacer una pausa. Cuando nosotros estamos ante una emoción que no podemos definir o que ni siquiera nosotros sabemos cómo nos sentimos, es necesario que hagamos una pausa. ¿Para qué? Esa pausa nos va a dar un tiempo en el cual nosotros podamos pensar de manera más clara, calmarnos y por ende expresarlo de una mejor manera. De repente me encuentro con situaciones en que los padres me dicen, oye Geraldine, es que yo me desespero muy pronto. Y entonces de repente yo estoy muy enojado por mis preocupaciones, por todo lo que tengo que hacer. Y llega mi hijo y me dice casi casi hola y yo ya estoy así de que ni me digas hola, ¿no? Poniendo un ejemplo a lo mejor muy simple, pero eso nos lleva a que sea a veces así nuestra comunicación con ellos. De repente yo les hago mucho hincapié a los chicos de que es necesario que confíen en ustedes, que si ellos se sienten ansiosos, que si ellos se sienten pensando en consumir, tengan pues esa confianza de acercarse a ustedes. Pero les voy a ser honestos, padres, miren, de repente les he dicho, a ver, chicos, ¿ustedes le dirían a su mamá que tienen ganas de consumir o que lo están pensando? Y la verdad es que todos ellos me dicen que no, porque les da miedo, porque sienten que va a haber un castigo, porque tienen muchas ideas sobre lo que puede pasar si ellos lo dicen, ¿cierto? Entonces yo los invito a que como padres o como familiar que estén viendo esto, tengan esta apertura para entender que en algunos momentos nuestro paciente se va a acercar con nosotros y nos va a decir, pues me siento mal, ¿no? Estoy pensando o me siento ansioso y quiero ir a comprar, ¿cierto? Quiero ir a consumir.
Y si ustedes están educados emocionalmente o tienen esta conciencia, va a ser más fácil que podamos sentarnos con el paciente y decirle, a ver, ok, te entiendo, esta es tu situación, ¿qué hacemos? ¿No? Vámonos a un parque, vamos a jugar algo, ¿qué te parece si lo hablamos? Simplemente con el hablar ya es una salida bastante padre, porque la enfermedad emocional, su único tratamiento es hablándolo. Por eso es que existen alternativas para trabajar la emoción, como lo es ir a psicoterapia o es ir a un grupo de AA. Ahí la cura, familia, es hablando, hablando, todo lo que yo siento, todo lo que a mí me enoja, todo lo que a mí me pone triste. Entonces, al hablarlo, esto se vuelve más fácil de llevar. Vamos a ponernos en este lugar. ¿Cuántas veces ustedes no se han sentido muy enojados por algo que les pasó y de repente se encuentran con alguien con quien pueden hablar y sacan todo su enojo, ¿no? Y entonces, sí o no que descansa el alma después de hacerlo. Te sientes como más liberado y entonces te sientes con más energía para poder solucionarlo. Ya no estás cerrado en tu problema, ya no estás ahí, sino que puedes, ya lo expresé, ya puedo ver mis posibles alternativas. Entonces, esa es la importancia de trabajar con nuestras emociones, que tengamos la capacidad de escuchar a nuestro paciente y de poder también nosotros mantener la calma ante todas las situaciones que se nos van a venir. El proceso de recuperación, yo les he hecho hincapié en que es un primer paso, no quiere decir que ahí todo se acaba. Yo creo que las verdaderas pruebas no las encontramos afuera de un proceso, porque mientras están ellos en el instituto, ellos reciben la ayuda de todos los que ahí servimos. Los escuchamos, ellos hablan, llamémoslo, se liberan de todas sus experiencias de vida que los están dañando, pero al salir ellos van a tener que seguir haciéndolo. Y entonces, como padres, yo les pregunto, ¿a poco no les gustaría que ellos tuvieran la confianza de acercarse a ustedes y decirles cómo se sienten? ¿O no les gustaría que sus hijos pudieran escuchar sus inquietudes? Porque también entiendo que como padres hay muchos miedos y como padres estamos sumergidos en muchos aspectos, problemas de trabajo, problemas familiares, preocupaciones económicas. Tenemos un montón de situaciones acumuladas que también es importante a veces expresar, y no creo que a veces, yo creo que siempre es importante hacerlo, buscar las formas que a nosotros nos sirvan más para encontrar ese alivio y que por ende ante una situación así de pequeña no explotemos. Yo les decía esta semana a los chavos que estábamos trabajando justamente con estos temas, les decía, bueno, algunos chavos ya tienen más procesos de rehabilitación, algunos será el primero, pero algunos otros chicos pues ya tienen más experiencia en eso. Y ellos, yo les preguntaba, a ver, ¿cuántos de ustedes se han ido a consumir por un bu, ¿no? Así, con un bu me refiero a que alguien les diga una palabra y ellos ya van y consumen, ¿no? O que de hecho me ponían algún ejemplo, alguno de ellos me decía, sí, una vez yo llegué a mi casa y mi mamá me estaba enojada y entonces yo también me enojé y me fui y consumí, ¿no? Es un ejemplo bien sencillo, pero que si nosotros lo vemos ya de forma más, pues más objetiva, podemos ver que sí ocurre. Y si nos ocurre a nosotros que no consumimos, pues a ellos también, ¿no? Que su nivel de enfermedad es mayor. ¿Cuántos de nosotros al estar en una situación complicada no explotamos con más facilidad, ¿no? Puede llegar nuestra pareja o llegar nuestro hijo y preguntarnos, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Y entonces para ellos es como, ¿qué? ¿No tienes nada? ¿Por qué no me dices de una manera más tranquila que no tienes nada? Y así funciona en todo, ¿no? No es sencillo, yo entiendo que no
No es tan fácil el hacerlo, pero vamos a empezarlo a practicar en nuestra casa, ¿va? Después de que yo identifico entonces la emoción, hago la pausa, le pongo nombre a mi emoción y ahora sí sigue expresarla. Para expresarla es necesario haberle puesto nombre y hacer la pausa. De lo contrario, podemos lograr que eso sea contraproducente. Les pongo un ejemplo. Nuestro hijo nos hizo enojar por algo, ¿no? No entiende lo que le queremos decir, nos contestó, no sé, vamos a plantear esa situación. ¿Cuántos de nosotros podemos esperar a estar más calmados? Les pregunto. Porque es difícil, ¿no? Hacer esa pausa y decir, bueno, mejor espérame, déjame calmo y después lo hablamos. ¿Por qué? De esa manera yo puedo evitar que ese asunto que a lo mejor es pequeño se vuelva una explosión. El hacer esa pausa, la pausa nos va a ayudar justamente a eso. Hay que aprender a educarnos y a saber esperar y a entender cuándo es el tiempo de hablar de dichas situaciones. Yo no digo que en todos los casos nos tengamos que esperar, pero cuando nosotros de antemano ya sabemos que esa situación se nos va a salir de las manos por la emoción que tenemos, pues bueno, hay que aprender a esperar y a buscar los momentos adecuados en que las dos personas o más que van a hablar estén receptivas y estén calmadas. De lo contrario, yo grito, tú gritas y todos gritamos, ¿cierto? Entonces, el educarnos emocionalmente va por ahí, va en empezar a buscar formas de comunicarnos de manera distinta. Yo los invito a que analicen de qué manera se han estado comunicando. Los invito a que hagan una reflexión sobre qué es lo que ustedes necesitan trabajar en ustedes mismos. Todos tenemos que hacerlo, gente. Ustedes me verán aquí muy tranquila, pero yo también tuve que entrar en un proceso muchas veces de saber o de analizar cómo es que esas emociones afectaban a mi vida. Todos tenemos problemas, todos vivimos experiencias que nos lastiman, que nos angustian, pero el ser conscientes nos van a dar un parteaguas para poder trabajar de una mejor manera con nosotros mismos. Hoy los invito a que ustedes entiendan que el aprender a gobernar nuestras emociones nos va a dar mucha satisfacción y nos va a ayudar a que todo lo que hoy nos estresa, pues bueno, nos va a seguir estresando. Yo no les voy a decir que ya no van a sentir estrés, pero al menos van a saber o encontrar otras formas de descargar esa energía, ¿cierto? Bueno, una vez que yo ya vamos a continuar, ¿no? Porque de repente hay como mucho que hablar, pero vámonos por pasos. Punto número 1, identifiqué la emoción y le puse nombre. Punto número 2, hice una pausa antes de. Y el punto número 3, expresar, ¿no? Una vez que yo expreso y siento esa liberación, puedo empezar a hacer las cosas diferente. Yo en la clase que di la semana pasada con los chicos les explicaba que es necesario primero pensar, luego sentir y luego actuar, ¿no? En ese orden. Porque de repente, y díganme ustedes si no, ¿cuántas veces no estamos nosotros en una situación en la que actuamos, luego sentimos y al último pensamos, ¿no? Y por eso nos metemos como seres humanos en problemas como, chin, es que no supe lo que hice, es que no sé por qué le dije eso, es que no pensé antes de hacerlo, ¿cierto? Y eso es en situaciones pequeñas o también en situaciones ya más grandes. Por eso es que el proceso de educación emocional impacta en todos los aspectos. Si yo logro controlar o reconocer mis emociones, entonces voy a ir en ese orden, voy a pensar, voy a saber lo que siento y por ende voy a actuar de una manera coherente, no desde la emoción, no desde todo lo que siento, sino que lo voy a llevar por pasos
y voy a actuar de una manera distinta, ¿no? Que creo que el proceso los invita a eso, a cambiar de juicios, pero también de actitudes, a todos, ¿no? Por lo general, no solamente es al paciente, va también de la mano, o por eso es que necesitamos su apoyo para que también ustedes trabajen en ustedes y puedan ser un agente de apoyo en sus hijos o en su familiar. Cuando sea muy difícil expresar una emoción, es necesario encontrar la forma de canalizarla. Siempre. Si yo ahorita no sé ni cómo me siento y traigo las emociones en la licuadora, ¿no? Entonces tengo que buscar la forma de sacar esa energía. ¿Cómo? Haciendo algo que nos gusta, yendo a correr, un poco de música, un poco de baile, un poco, no sé, ustedes busquen o determinen qué es lo que los hace sentir mejor y podemos utilizar ese aspecto para canalizar nuestra energía y a lo mejor nos va a dar un poco más de claridad sobre el cómo nos sentimos para poderlo expresar. Repito, esto no es un proceso fácil, familia. Tenemos que darnos a la tarea de primero reflexionar y analizar cómo hemos estado actuando y cómo hemos estado, pues de alguna manera, haciéndonos daño, ¿cierto? Porque las emociones también pueden hacernos mucho daño. Podemos estar viviendo en una ansiedad constante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a solucionarse esto? ¿Qué va a pasar una vez que mi hijo salga? ¿No? Entonces yo los invito a que más que preocuparnos, nos ocupemos de la situación, que hagamos lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Sus hijos están trabajando en el instituto, están echándole muchas ganas al proceso, estamos trabajando mano a mano con ellos, pero en casa nos toca a nosotros como padres el trabajar, el cómo apoyarlos una vez que los tengamos con nosotros. Entonces hay que preocuparnos menos y ocuparnos más. Yo espero que este video les haya dado pues digamos, les ayude en encontrar la forma de conocerse más ustedes mismos. Y al conocerse ustedes van a poder ayudar de una manera más efectiva a su paciente, eso yo se los aseguro. Como familia también necesitamos aprender ciertas cosas. Y para eso necesitamos primero quitarnos ideas y creencias equivocadas. Ya es bastante difícil el proceso como para seguir con emociones que solamente nos causan daño, ¿no? Entonces la invitación el día de hoy es a dejar todas aquellas emociones que no nos sirven y empezar a nutrirnos con emociones positivas, con emociones que nos den esa fortaleza, esa paz, ¿no? Y sin duda en todo ser humano no es un proceso sencillo, pero es posible. Este video tiene la intención de hacerles ver que es posible. Si como familia, como instituto y paciente trabajamos en conjunto, esto hace que el proceso de rehabilitación sea pues más sencillo, pero también que sea de una manera permanente. Repito, la enfermedad emocional no se quita, no se cura. Solamente podemos lograr un mantenimiento y para eso necesitamos estar todos preparados. Yo deseo que esta información sea digerible para ustedes, que la puedan entender. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme después de ver el video. Yo estaré para servirles. Por el día de hoy vamos a terminar este video con la oración a la serenidad, que a mí siempre me gusta hacerla al final de cada sesión, ¿de acuerdo? Esta oración les voy a platicar un poquito rápidamente. Justamente es para mí muy importante utilizarla en momentos en los que no sabemos ni qué hacer. Y puede ser estar muy relacionada con las emociones que estoy sintiendo, ¿no?
Vamos a decir la oración y les explico el por qué. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase, Señor, su voluntad y no la mía, que así sea. Valor para cambiar las que sí puedo. ¿Y qué es lo único que yo puedo cambiar? A mí mismo. No puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar a mi pareja, no puedo cambiar a los que me rodean, a nadie. Lo único que yo puedo hacer es trabajar en mí para vivir de una manera distinta, de una manera útil y feliz. Entonces la invitación es esa oración los invita a dejar de lado lo que no podemos controlar y enfocarnos hoy en nosotros mismos, ¿vale? Yo les mando un fuerte abrazo, nos seguimos quedando en casa y espero verlos la próxima semana o que ustedes me vean en este caso. Que tengan un bonito día, familia. Chao.